de Perry Anderson, El marco germánico. En este mundo decadente de oligarcas y varitas, de defensas desmanteladas y de masas rurales desesperadas, fue en el que entraron los bárbaros germanos cuando cruzaron el río Rin el último día del año 406. ¿Cuál era el sistema social de estos invasores? Cuando en tiempo de César, las legiones romanas tropezaron por primera vez con las tribus germanas, eran agricultores sedentarios, con una economía predominantemente pastoril. Entre ellos imperaba un modo de producción primitiva y comunal. La propiedad privada de la tierra era desconocida, y todos los años los jefes de las tribus decidían qué parte del sueldo común había de ser arada, y asignaban las diversas porciones a los clanes respectivos, que cultivaban y se apropiaban de los campos de forma colectiva. Las redistribuciones periódicas impedían grandes diferencias de riqueza entre clanes y familias, aunque los rebaños eran propiedades privadas y constituían la riqueza de los principales guerreros de las tribus. En tiempo de paz, no había jefaturas que gozaran de autoridad sobre todo un pueblo. Los jefes militares de carácter excepcional se elegían en tiempos de guerra. Muchos clanes eran todavía matrilineales. Esta rudimentaria estructura social se modificó muy pronto con la llegada de los romanos al Rin y con su ocupación temporal de Alemania hasta el Alba durante el siglo I después de Cristo. El comercio de artículos de lujo a través de la frontera produjo rápidamente una creciente estratificación interna en las tribus germanas. Para comprar los artículos romanos, los jefes guerreros de las tribus vendían ganado o asaltaban a otras tribus para capturar esclavos, con objeto de exportarlos a los mercados romanos. En tiempos de Tácito, la tierra ya había dejado de ser asignada a los clanes y era distribuida directamente a personas concretas, mientras disminuía la recurrencia de las redistribuciones. El cultivo era todavía muy cambiante, debido a la existencia de terrenos forestales desiertos, y las tribus carecían, por tanto, de una gran fijeza territorial. Este sistema agrario favorecía la guerra estacional y permitía frecuentes y masivos movimientos migratorios. Una aristocracia hereditaria, con riquezas acumuladas, formaban un consejo permanente que ejercía el poder estratégico en la tribu, aunque una asamblea general de guerreros libres todavía podía rechazar sus propuestas. Estaban surgiendo además linajes dinásticos de carácter casi monárquico, de los que salían jefes electivos, situados por encima del consejo, pero, sobre todo, los dirigentes de cada tribu habían reunido a su alrededor a séquitos de guerreros para las expediciones de saqueo que trascendían las unidades clánicas de parentesco. Estos séquitos procedían de la nobleza, se mantenían con el producto de las tierras que se le habían asignado y estaban alejados de toda participación en la producción agraria. Formaban el núcleo de una permanente división de clase y de una autoridad coactiva institucionalizada en el marco de estas primitivas formaciones sociales. Las luchas entre guerreros del común y ambiciosos jefes nobiliarios para usurpar el poder dictatorial dentro de las tribus apoyándose en la fuerza de sus séquitos leales estallaron cada vez más con frecuencia. El mismo Arminio, vencedor en el bosque de Teutoburgo, fue inspirante y víctima de uno de ellos. La diplomacia romana atizaba activamente esas disputas internas por medio de subvenciones y alianzas, con el objeto de neutralizar la presión de los bárbaros sobre las fronteras y de que cristalizara un estrato de dirigentes aristócratas deseosos de colaborar con Roma. Así pues, económica y políticamente, por medio del intercambio comercial y de la intervención diplomática, la presión romana aceleró la diferenciación social y la desintegración de los modos de producción comunales en los bosques germánicos. Los pueblos que tenían un contacto más estrecho con el imperio revelaban también, inevitablemente, las estructuras sociales y económicas más avanzadas, y la mayor lejanía del modo de vida tradicional de las tribus. Los alarmantes en la Selva Negra, los alemanes en la Selva Negra y sobre todo los marcomanos y los cuados en Bohemia tenían villas de estilo romano, con fincas cultivadas por esclavos capturados en las guerras. Los marcomanos además habían sometido a otros pueblos germanos y en el siglo II habían creado un estado organizado con un gobierno real en la región del Danubio central. Su imperio fue derrocado,
muy pronto, pero ya era un síntoma de la configuración del futuro. 150 años después, a principios del siglo IV, los visigodos que habían ocupado Asia, después de que Aureliano retirara de allí sus legiones, mostraron nuevos signos de ese mismo proceso social. Sus técnicas agrícolas eran más avanzadas y ellos mismos eran en su mayoría labradores dedicados al cultivo con algunas artesanías rurales. Utilizaban la rueda de alfarero y un alfabeto rudimentario. La economía visigoda de esta antigua provincia romana, con sus fuertes y sus ciudades residuales, dependía ahora tanto del comercio transdanubiano con Europa, que los romanos podían recurrir con éxito al bloqueo comercial como arma decisiva de guerra contra ellos. La Asamblea General de los Guerreros había desaparecido por completo. Un consejo confederado de optimates ejercía ahora la autoridad política central sobre una aldea obediente. Los optimates formaban una clase poseedora, con fincas, séquitos y esclavos, claramente diferenciada del resto de su pueblo. En efecto, cuanto más perduraba el sistema imperial romano, más tendía el poder de su influjo y de su ejemplo a arrastrar a las tribus situadas en la frontera hacia una mayor diferenciación social y hacia niveles más altos de organización política y militar. A partir de la época de Marco Aurelio, los sucesivos aumentos de la presión bárbara sobre el imperio no fueron, pues, rachas fortuitas de mala suerte de Roma, sino que en buena medida fueron las consecuencias estructurales de su propia existencia y de su triunfo. Los lentos cambios provocados en su entorno exterior por imitación e intervención se abrían acumulativos. El peligro de las fronteras germánicas creció a medida que la civilización romana las transformaba gradualmente. Mientras tanto, y dentro del propio imperio romano, los ejércitos imperiales utilizaban en sus filas a un número creciente de guerreros germanos. La diplomacia romana había intentado tradicionalmente, y siempre que era posible, rodear fronteras del imperio con un glacis exterior de foederati, jefes aliados o clientes que conservaban su independencia fuera de las fronteras romanas, pero que defendían los intereses romanos dentro del mundo, bárbaro a cambio de subvenciones financieras, apoyo político y protección militar. En el Imperio tardío, sin embargo, el gobierno imperial recurrió al reclutamiento habitual de soldados procedentes de esas tribus para sus propias unidades. Al mismo tiempo, los refugiados o cautivos bárbaros eran asentados en tierra desierta, sin calidad de laeti, con la obligación de prestar servicio militar en el ejército a cambio de sus propiedades. Además, muchos guerreros germánicos libres se alistaban como voluntarios en los regimientos de Roma, atraídos por las perspectivas de la paga y la promoción dentro del sistema militar del imperio. A mediados del siglo IV, un porcentaje relativamente alto de generales, oficiales y soldados palatinos de choque eran de origen germánico y estaban cultural y políticamente integrados en el universo social de Roma. Generales francos como Silvano o Arbogasto, que alcanzaron el rango de Magister Militum o comandante jefe de Occidente, eran moneda corriente. Había, pues, cierta mezcla de elementos romanos y germánicos dentro del propio aparato del Estado imperial. Los efectos sociales e ideológicos que la integración en el mundo romano de un gran número de soldados y oficiales teutónicos tuvo sobre el mundo germánico que de forma provisional o permanente habían dejado atrás, no son difíciles de reconstruir. Representaron un poderoso refuerzo de las corrientes de estratificación y de diferenciación ya presentes en las sociedades tribales de alén de las fronteras. La autocracia política del rango social, la disciplina militar y la remuneración monetaria fueron lecciones aprendidas en el exterior y fácilmente asimiladas en el interior por los jefes y los optimates. Así, en la época de los Volker-Wanderungen del siglo V, cuando toda Germania sufrió la conmoción provocada por la presión de los hunos, invasores nómadas procedentes de Asia Central, y las tribus comenzaron a lanzarse a través de las fronteras romanas, las fuerzas internas y externas habían llevado a la sociedad germánica a una considerable distancia de las formas que tenía en los días de César. Ahora, una nobleza con séquito solidificada y la riqueza individual de la tierra había suplantado casi por doquier a la tosca igualdad originaria de los clanes. La larga simbiosis de las formaciones sociales romana y germánica en las regiones fronterizas había colmado gradualmente el abismo que existía entre ambas, aunque todavía subsistieran en muchos aspectos importantes. De la colisión y fusión de ambas, en su cataclismo final, habría de surgir, en último término, el feudalismo.
Las invasiones. 2. Las invasiones germánicas que asolaron el Imperio de Occidente tuvieron lugar en dos fases sucesivas, cada una de las cuales siguió un modelo y una dirección diferentes. La primera gran oleada comenzó con la trascendental marcha por los hielos del Rin de una incierta confederación de suevos, vándalos y álanos en la noche invernal del 31 de diciembre del año 406. En unos pocos años, en el 410, los visigodos habían saqueado Roma al mando de Alarico. 2 décadas después, en el 439, los vándalos habían tomado Cartago. En el 480 ya se había establecido en el antiguo suelo romano el primero y tosco sistema de estados bárbaros. Los burgundios en Saboya, los visigodos en Aquitania, los vándalos en el norte de África y los ostrogodos en el norte de Italia. El carácter de esta pasmosa irrupción inicial, que suministró a las épocas posteriores sus imágenes arquetípicas de los comienzos de la Edad Oscura, fue en realidad muy complejo y contradictorio porque fue al mismo tiempo el ataque más radicalmente destructor de los pueblos germánicos contra el occidente romano y el más claramente conservador en su respecto hacia el legado latino. La unidad militar, política y económica del Imperio de Occidente quedó irreversiblemente destrozada. Unos pocos ejércitos romanos de comitatenses sobrevivieron durante algunas décadas después de que fueran barridas las defensas fronterizas de los Limitanae, pero aisladas y rodeadas por territorios dominados por los bárbaros, las bolsas militares autónomas como la Galia del Norte solo servían para poner de manifiesto la completa dislocación del sistema imperial en cuanto tal. Ahogada o a la deriva su administración tradicional, las provincias cayeron en el desorden y la confusión endémicos. El bandidaje y la rebelión social se adueñaron de grandes zonas. Las culturas locales, arcaicas y enterradas surgían a medida que la patina romana se agrietaba en las regiones más remotas. En la primera mitad del siglo V, el orden imperial había sido asolado por la irrupción de los bárbaros en todo el occidente. Con todo, las tribus germánicas que hicieron pedazos el imperio occidental no eran capaces de sustituirlo por un orden político nuevo o coherente. La diferencia en los niveles de agua entre ambas civilizaciones era todavía demasiado grande y para unirlas se necesitaba un conjunto artificial de esclusas. Los pueblos bárbaros pertenecientes a la primera serie de invasiones tribales, a pesar de la progresiva diferenciación social, eran todavía una comunidad extremadamente primitiva e incipiente cuando interrumpieron el occidente romano. Ninguno de ellos había conocido jamás un estado territorial, duradero. En lo religioso, todos eran ancestralmente paganos. La mayor parte carecían de escritura. Pocos poseían un sistema de propiedad articulado o estabilizado. La fortuita conquista de vastas extensiones de la antigua provincia romanas les presentó naturalmente una serie de problemas insolubles de apropiación y administración inmediatas. Estas dificultades intrínsecas se intensificaron a causa de la pauta geográfica seguida por la primera oleada de invasiones, porque en estas Volkerwanderungen propiamente dichas, que a menudo fueron inmensas peregrinaciones a través de todo el continente, el asentamiento final de cada pueblo bárbaro quedó muy lejos de su punto de partida. Los visigodos se trasladaron desde los Balcanes a España, los ostrogodos desde Ucrania a Italia, los vándalos desde Silesia a Tunisia, los burgundios desde Pomerania a Saboya. No hubo ningún caso de una comunidad bárbara que se limitara a ocupar las tierras romanas directamente contiguas a su originaria región de residencia. El resultado fue que los grupos de colonos germanos en el sur de Francia, Hispania, Italia y el norte de África tuvieron desde el principio un número necesariamente reducido debido a los largos itinerarios recorridos y a la imposibilidad de recibir refuerzos por la migración natural. Los improvisados dispositivos de los primeros estados bárbaros reflejaban esta situación de relativa debilidad y aislamiento. En consecuencia, se apoyaban fuertemente en las preexistentes estructuras imperiales, que de forma paradójica conservaron, siempre que fue subjetivamente posible, en combinación con sus equivalentes germánicos, para formar un sistema dualismo institucional. El primero y más trascendental problema que las comunidades tuvieron para decidir después de sus victorias en el campo de batalla fue el de la disposición económica de la tierra. La solución normalmente adoptada fue un modelo similar al de las anteriores prácticas romanas, particularmente familiares a los soldados germanos, y al mismo tiempo una ruptura radical con el pasado tribal,
orientándose hacia un futuro social claramente diferenciado. Los visigodos, burgundios y ostrogodos impusieron a los terratenientes locales romanos el régimen de la hospitalitas, derivado del antiguo sistema imperial de alojamiento, en el que habían participado muchos mercenarios germanos. Concedía a los huéspedes bárbaros 2/3 de la extensión cultivada de las grandes fincas en Borgoña y Aquitania, y 1/3 en Italia, cuyo mayor tamaño global permitía que se les asignara una parte menor de las villae individuales, y donde, además, las fincas que no estuviesen divididas pagaban un impuesto especial para igualar el sistema. El Vospes, burgundio, recibía también 1/3 de los esclavos romanos y la mitad de las tierras forestales. En Hispania, los visigodos tomarían más tarde 1/3 de las reservas señoriales y 2/3 de las tenencias en todas las fincas. Únicamente en África del Norte, los vándalos se limitaron a expropiar al grueso de la nobleza local y de la iglesia, sin ningún tipo de compromisos o concesiones, opción que a lo largo plazo les costaría muy cara. La distribución de tierras bajo el sistema de hospitalidad probablemente afectó muy poco a la estructura de la sociedad romana local. Dado el pequeño número de conquistadores bárbaros, los sortes o parcelas que se le asignaron nunca abarcaron más que a una parte de los territorios situados bajo su dominio. Normalmente, este dominio estaba muy concentrado debido a su temor a la dispersión militar después de la ocupación. Los asentamientos agrupados de los ostrógodos en el Valle del Po constituyeron un modelo típico. No hay ninguna señal de que la división de las grandes fincas tropezaran con una resistencia violenta por parte de los propietarios latinos. Por lo demás, su efecto sobre las comunidades germánicas tuvo que ser necesariamente muy drástico, porque los sortes no se asignaban indistintamente a los guerreros germanos recién llegados. Al contrario, en todos los pactos entre romanos y bárbaros sobre las divisiones de la tierra que han llegado hasta nosotros, intervienen únicamente 2 personas, el terrateniente provincial y un germano, aunque posteriormente los sortes fueron cultivadas en realidad por cierto número de germanos. Parece probable, por lo tanto, que se apropiaran de las tierras los optimates, de los clanes que inmediatamente asentaban en ellas a los hombres de sus tribus como arrendatarios o, posiblemente, como pequeños propietarios pobres. Socialmente, los primeros se convirtieron de golpe en los iguales de la aristocracia provincial, mientras que los últimos cayeron directamente o indirectamente bajo su dependencia económica. Este proceso, solo tangencialmente visible a partir del documento de la época, fue mitigado sin duda por los recuerdos todavía recientes del igualitarismo forestal y por la naturaleza armada de toda la comunidad invasora, que garantizaba al guerrero ordinario su condición de libre. Inicialmente, los sortes no fueron propiedad plena o hereditaria, y los soldados del común que las cultivaban conservaron probablemente la mayor parte de los derechos consuetudinarios. Pero la lógica del sistema era evidente. Al cabo de una generación aproximadamente, ya se había consolidado sobre la tierra una aristocracia germánica, con un campesinado dependiente situado por debajo de ella, e incluso, en algunos casos, con esclavos indígenas. La estratificación de clases cristalizó rápidamente una vez que las federaciones tribales de carácter nómada se asentaron territorialmente dentro de las antiguas fronteras imperiales. La evolución política de los pueblos germánicos, después de las invasiones, confirmó y reflejó esos cambios económicos. La formación del Estado era ahora ineluctable y, con él, la autoridad central coercitiva sobre la comunidad de guerreros libres. El paso de una a otra se consiguió en algunos casos, únicamente después de largas y tortuosas convulsiones internas. La evolución política de los visigodos, a medida que se abrían paso por Europa, desde Adrianópolis hasta Toulouse, entre los años 375 y 417, es una secuencia gráfica de tales episodios, en los que un poder real autoritario, activamente ayudado y favorecido por las influencias romanas, aseguró gradualmente su dominio sobre una turbulencia soldadesca tribal, hasta que con la llegada a Aquitania, lugar de descanso temporal, pudo afirmarse por fin un estado dinástico institucionalizado dentro del marco imperial. El libro de las constituciones no monárquico promulgado por el nuevo reino de Borgoña poco después fue consagrado por un pequeño grupo de 31 nobles principales, cuya autoridad había eliminado ya de forma manifiesta todo influjo popular en las leyes de la comunidad tribal.
El Estado vándalo de África se convirtió en la más implacable autocracia, debilitada únicamente por un sistema sucesorio excepcionalmente impredecible e insólito. Y así, como el proyecto económico de los primeros asentamientos germánicos se basaba en un reparto formal de las tierras romanas, así también la forma política y jurídica de los nuevos estados germánicos estaba fundada en un dualismo oficial que administraba y legalmente dividía el reino en dos órdenes distintas. Prueba evidente de la incapacidad de los invasores para dominar a la vieja sociedad y organizar un sistema político nuevo y coherente que la abarcara. Los reinos germánicos característicos de esta fase eran todavía monarquías rudimentarias con inseguras normas sucesorias, que se basaban en los cuerpos de la Guardia Real y en los séquitos domésticos, situados a mitad de camino entre los secuaces personales del pasado tribal y los nobles terratenientes del futuro feudal. Debajo de estos se situaban los guerreros y campesinos del común, residencialmente segregados, donde era posible, y especialmente en las ciudades, del resto de la población. La comunidad romana, por su parte, conservó normalmente su estructura administrativa, con sus unidades y funcionarios condales, y su propio sistema jurídico desempeñado ambos por la clase terrateniente de las provincias. Este dualismo se desarrolló sobre todo en Italia ostrógada, donde se juxtapusieron un aparato militar germánico y una burocracia civil romana, durante el gobierno de Teodorico, que conservó la mayor parte del legado de la administración imperial. Normalmente subsistieron dos códigos legales diferentes, respectivamente aplicables a cada población: un derecho germánico derivado de las tradiciones consuetudinarias, multas tarifadas, jurados vínculos de parentesco, juramentos, y un derecho romano que se mantuvo prácticamente sin cambios desde el imperio. Los sistemas legales germánicos mostraban a menudo fuertes influencias latinas, inevitables una vez que las costumbres orales se convirtieron en códigos escritos. En el siglo V, los burgundios y los visigodos tomaron numerosos elementos del código imperial del Teodosio II. Por otra parte, el espíritu de estos elementos era generalmente hostil a los principios de parentesco y de clan insertos en las antiguas tradiciones bárbaras. La autoridad de estos nuevos estados monárquicos tuvo que construirse contra el influjo tenaz de estas pautas de parentesco más antiguas. Al mismo tiempo hubo pocas o nulas tentativas de alterar la legalidad estrictamente latina que regía la vida de la población romana. Así, en muchos aspectos las estructuras jurídicas y políticas de Roma quedaron intactas dentro de estos primeros reinos bárbaros, ya que sus bastardos, correlatos germánicos, se añadieron meramente a su lado. La pauta ideológica fue similar. Todos los grandes invasores germánicos eran todavía paganos en víspera de su irrupción en el imperio. La organización social tribal era inseparable de la religión tribal. El paso político a un sistema territorial de estados fue igualmente acompañado de forma invariable por la conversión ideológica al cristianismo, que en todos los casos parece haberse producido una generación después del cruce inicial de las fronteras. Este hecho no fue el fruto del celo misionero de la Iglesia Católica, que ignoró o desdeñó a los recién llegados al imperio, sino la obra subobjetiva del proceso remodelador del propio trasplante, cuyo signo interior fue un cambio de fe. La religión cristiana consagrada al abandono del mundo subjetivo de la comunidad clánica. Un orden divino más amplio era el complemento espiritual de una autoridad terrenal más sólida. También en este caso la primera oleada de invasores germánicos reprodujo la misma mezcla de respeto y distanciamiento hacia las instituciones del imperio. Los invasores adoptaron unánimemente el arrianismo y no la ortodoxia católica, y aseguraron en consecuencia su distinta identidad religiosa dentro del común universo del cristianismo. La consecuencia fue una iglesia germánica paralela a la iglesia romana en todos los primeros reinos bárbaros. No se produjo ninguna persecución arriana contra la mayoría de la población católica, excepto en el África vándala, donde se había expropiado a la antigua aristocracia y reprimido con fuerza a la Iglesia. En otras partes las dos fes coexistieron pacíficamente, y durante el siglo V generalmente fue mínimo el proselitismo entre ambas comunidades. Es más, los ostrógodos en Italia y los visigodos en Hispania hicieron legalmente difícil para los romanos la adopción de su propio credo arriano con objeto de asegurar la separación de ambas poblaciones. El arrianismo germánico no fue ni fortuito ni agresivo, fue, por el contrario, un símbolo de separación dentro de una cierta unidad aceptada. El impacto económico, político y
e ideológico de la primera oleada de invasores bárbaras quedó así relativamente limitada en su alcance positivo una vez que hubo culminado la primera e irreversible demolición de las defensas imperiales. Consciente de la disparidad entre los que habían destruido y los que podían destruir, la mayoría de los dirigentes germanos se afanaron por restaurar la mayor parte posible de los edificios romanos que inicialmente habían derribado. El mayor de esos dirigentes, el ostrógodo Teodorico, creó en Italia un meticuloso condominio administrativo, adornó su capital, patrocinó el arte y la filosofía posclásicos y dirigió las relaciones exteriores de acuerdo con una tradición estilo imperial. En general, estos reinos bárbaros modificaron las estructuras sociales, económicas y culturales del tardío mundo romano, de forma relativamente limitada y más por fisión que por fusión. Significativamente se mantuvo la esclavitud agrícola en gran escala junto con las otras instituciones rurales básicas del Imperio de Occidente, incluyendo el colonato. Los nuevos nobles germánicos no mostraron, lógicamente, ninguna simpatía por los vagaudes, y en ocasiones fueron utilizados por los terratenientes romanos, que ahora eran sus iguales sociales. Para liquidarlos, únicamente el último dirigente ostrógodo Totila, enfrentado con los victoriosos ejércitos bizantinos, recurrió in extremis a la emancipación de los esclavos en Italia, lo que prueba su importancia para conseguir el apoyo popular en un intento final y desesperado antes de su destrucción. Aparte de estos hechos aislados, los vándalos, furgundios, ostrógodos y visigodos conservaban las cuadrillas de esclavos en las grandes fincas donde los habían encontrado. En el occidente mediterráneo la esclavitud rural continuó siendo un importante fenómeno económico. En particular, la Hispania visigoda parece haber tenido un número excepcionalmente amplio de esos esclavos, a juzgar por las disposiciones legales punitivas referentes a su control y por el hecho de que posiblemente suministraba la mayoría del reclutamiento forzoso para el ejército permanente. Así, mientras las ciudades continuaban su decadencia, el campo salió casi indemne de la primera ola de invasiones, aparte del desorden creado por la guerra y por la guerra civil, de la destrucción de fincas y campesinos germanos junto a sus prototipos romanos. El índice más elocuente de los límites que en esta fase tuvo la penetración bárbara fue que en ningún sitio cambió la frontera lingüística entre el mundo latino y el teutónico. Ninguna región del occidente romano fue lingüísticamente germanizada por ninguno de estos primeros conquistadores. En el mejor de los casos, su llegada se limitó a dislocar el predominio romano con en los rincones más remotos de las provincias, de tal forma que permitió la reaparición de los idiomas y las culturas locales prerromanas. El vasco y el celta experimentaron más avances que el germánico a principios del siglo V. La vida de estos primeros estados bárbaros no fue muy duradera. La expansión franca sojuzgó a los burgundios y expulsó de la Galia a los visigodos. Las expediciones bizantinas aplastaron a los vándalos en África, y tras una larga guerra de desgaste, exterminaron a los ostrogodos en Italia. Finalmente, los invasores islámicos arrollaron a los visigodos en Hispania. Detrás quedaron muy pocos rastros de sus respectivos asentamientos, excepto en los reductos más norteños de Cantabria. La siguiente oleada de la migración germánica fue a la que determinó de forma profunda y permanente el definitivo mapa del feudalismo occidental. Los tres episodios principales de esta segunda fase de la expansión bárbara fueron, por supuesto, la conquista franca de la Galia, la ocupación anglosajona de Inglaterra y en un siglo después y siguiendo una dinámica propia, el descenso lombardo sobre Italia. El carácter y probablemente también la magnitud de estas inmigraciones fueron muy diferentes a lo de la primera oleada, porque en todos los casos representaron una extensión relativamente modesta y lineal desde una base geográfica de partida adyacente. Los francos habitaban lo que ahora es Bélgica, antes de infiltrarse hacia el sur de la Galia del Norte. Los anglos y los sajones estaban localizados en la costa alemana del Mar del Norte, enfrente de las inglesas. Los lombardos se habían consagrado en la Baja Austria antes de invadir Italia. Las líneas de comunicación entre las nuevas regiones conquistadas y las patrias constantemente podían llegar a nuevos contingentes de tribus idénticas o aliadas para reforzar a los primeros emigrantes. El resultado fue un lento y gradual avance en la Galia, una oscura plétora de desembarcos en Inglaterra y una serie gradual de deslizamientos hacia el sur en Italia, que poblaron a estas antiguas provincias romanas mucho más
densamente que las primeras irrupciones militares de la época de los hunos. Únicamente las primeras invasiones lombardas conservaron el carácter épico de una Volkswanderung militar propiamente dicha, pero incluso en estos casos afloraron su marcha y se contuvieron a medida que se extendían más lejos y más profundamente que la anterior ocupación ostrógoda. Y aunque el poder lombardo habría de centrarse en la llamada llanura del norte, como fue también el caso de sus predecesores, sus asentamientos se extendieron por primera vez la penetración bárbara hasta el sur de Italia. Las migraciones francas y anglosajonas fueron continuos movimientos de colonización armada hacia regiones donde previamente existía un verdadero vacío político. La Galia del Norte era avanzadilla del último y desamparado ejército romano 60 años después de que el sistema imperial hubiera caído en todo el occidente. El poderío romano en Britania nunca fue desafiado en el campo de batalla, sino que expiró dulcemente cuando hubo desaparecido su cordón umbilical con el continente, recayendo todo el país una vez más en las jefaturas moleculares celtas. La profundidad de esta segunda ola de migraciones puede apreciarse por los cambios lingüísticos que provocó. Inglaterra fue germanizada en bloques a medida que se extendía la colonización anglosajona y las márgenes celtas de la isla ni siquiera suministraron una dosis de vocabulario a la lengua de los conquistadores, prueba de la tenue romanización de la provincia más septentrional del imperio, que evidentemente nunca afectó a la masa de la población. En el continente, la frontera de las lenguas romances retrocedió hasta una banda de territorio de 80 a 160 kilómetros de profundidad desde Dunkerque a Basilea y de 160 a 300 kilómetros al sur del Alto Danubio. El franco legó unas 500 palabras al vocabulario francés y el lombardo alrededor de 300 al italiano, mientras que el visigodito dejó solo 60 al español y el suevo 4 al portugués. La sedimentación cultural de la segunda ola de conquista fue mucho más profunda y duradera que la primera. Una de las principales razones de este fenómeno fue, naturalmente, que la primera ola ya había barrido completamente toda resistencia organizada por el sistema imperial en Occidente. Sus propias creaciones fueron meras imitaciones y se revelaron muy frágiles, y la mayoría de ellas ni siquiera intentaron ocupar todo el terreno disponible. Las migraciones siguientes tuvieron ya el peso y el espacio para construir en Occidente formas sociales más acabadas y duraderas. El rígido y frágil dualismo del siglo V desapareció progresivamente en el VI, excepto en la última fortaleza de los estados de la primera generación, la España visigoda, donde desapareció en el siglo VII. Gradualmente tuvo lugar un lento proceso de fusión que integró a elementos germánicos y romanos en una nueva síntesis que habría de sustituir a ambos. El más importante de estos acontecimientos, la aparición de un nuevo sistema agrario, es desafortunadamente el que ofrece una luz más débil a la historiografía posterior. La economía rural de la Galia merovingia y de la Italia lombarda es todavía uno de los capítulos más oscuros en la historia de la agricultura occidental. Con todo, este periodo ofrece también algunos hechos evidentes. Ya no se hacía uso del sistema de hospitalitas, ni los francos ni los lombardos, y a fortiori tampoco los anglosajones. Procedieron a un reparto regulado de las propiedades territoriales romanas. En su lugar parece que se impuso un modelo dual y más amorfo de asentamiento. Por una parte, los dirigentes francos y lombardos se limitaron a confiscar en una gran escala los latifundios locales, anexionándolos al tesoro real o distribuyéndolos entre sus séquitos y nobiliarios. La aristocracia senatorial que sobrevivió en la Galia del Norte había retrocedido en su mayor parte al sur de la Loiria, incluso antes de que Clodoveo derrotara al ejército de Siagrio en el año 476 y tomara posesión de los despojos provinciales de su victoria. En Italia, los reyes lombardos no realizaron ningún intento de congraciarse a los terratenientes romanos, que fueron aniquilados y eliminados dondequiera que pusieran algún obstáculo a la apropiación de la tierra. Algunos fueron reducidos incluso a la condición de esclavos. Así pues, el cambio de manos de la gran propiedad agraria fue probablemente mucho mayor en la segunda ola de invasiones que en la primera. Por otra parte, sin embargo, y como la masa demográfica de las últimas migraciones fue considerablemente superior al de las primeras y al ritmo de su avance a menudo más lento y constante, el componente popular y campesino del nuevo orden rural fue también más señalado. Especialmente en este periodo fue cuando las comunidades aldeanas, que habrían de constituir un rasgo posterior tan sobresaliente del feudalismo medieval,
parecen haber arraigado por primera vez y de forma notable en Francia y en otras partes. En medio de la inseguridad y la anarquía de los tiempos, las aldeas se multiplicaron mientras decaían las villae, comunidades organizadas de producción. Este fenómeno puede atribuirse, por lo menos en la Galia, a dos procesos convergentes. El derrumbe del dominio romano socavó la estabilidad del instrumento básico de la colonización rural latina, el sistema de villae. A sus espaldas resurgió ahora un paisaje celta más antiguo, que mostraba primitivas aldehuales de cabañas y viviendas campesinas, oculto por la romanización de la Galia. Al mismo tiempo, las migraciones de las comunidades locales germánicas hacia el sur y el oeste, que ya no tuvieron necesariamente un carácter bélico, llevaron consigo muchas tradiciones agrarias de sus tierras nativas tribales, menos erosionadas por el tiempo y el viaje que en la época de las primeras y épicas Volkerwanderungen. Así reaparecieron en los nuevos asentamientos de los emigrantes las parcelas aluviales campesinas y las tierras comunales de la aldea, legados directos de los bosques nórdicos. Por otra parte, el posterior estado de guerra de la época merovingia condujo a la captura de nuevos esclavos, traídos especialmente de la zona fronteriza de Europa Central. En la confusión y la oscuridad de esta época es imposible calcular las proporciones de la combinación finales de fincas de nobles germanos, tenencias dependientes, pequeñas propiedades campesinas, tierras comunales, villaes romanas supervivientes y esclavitud rural. Está claro, sin embargo, que en Inglaterra, Francia e Italia, un campesinado nativo y libre fue inicialmente uno de los elementos de las migraciones anglosajonas, franca y lombarda, aunque su volumen no puede determinarse. En Italia, las comunidades campesinas lombardas estaban organizadas en colonias militares con su propia administración autónoma. En la Galia, la nobleza franca recibió tierras y cargos en todo el campo siguiendo un modelo notablemente distinto del asentamiento rural franco, lo que indica claramente que los emigrantes del común no eran necesariamente arrendatarios dependientes del anterior estrato de los optimates. En Inglaterra, las invasiones anglosajonas provocaron un colapso rápido y total del sistema de villae, que de todas formas era más precario que en el continente debido a la limitada extensión de la romanización. En este caso, sin embargo, los señores bárbaros y los campesinos libres coexistieron también en diferentes combinaciones después de las migraciones, con una tendencia general hacia un aumento de la dependencia rural a medida que aparecían unidades políticas más estables. En Inglaterra, el abismo más abrupto que existía entre los órdenes romanos y germánicos condujo posiblemente a un cambio más radical en los métodos del cultivo agrícola. En todo caso, el modelo de los asentamientos rurales anglosajones contrastaba notablemente con el de la agricultura romana, que le había precedido y prefiguraba algunos de los más importantes cambios de la posterior agricultura feudal. Mientras las fincas romanas estaban situadas normalmente en terrenos montañosos con suelos ligeros, que se parecían a los de tipo mediterráneo y podían cultivarse con arados superficiales de madera, las anglosajonas estaban situadas habitualmente en valles con suelos densos y húmedos, cuyos habitantes utilizaban arados de hierro. Mientras la agricultura romana tenía un componente pastoril más importante, los invasores anglosajones tendieron a despejar grandes zonas de bosques y pantanos para convertirlos en tierras cultivables. Las dispersas aldehuelas celtas dieron paso a aldeas centralizadas en las que se combinaba la propiedad individual de las tierras campesinas con el coarado colectivo de los campos abiertos. Los jefes y señores locales consolidaron sus poderes personales por encima de estos asentamientos y a mediados del siglo VII ya se había afirmado en Inglaterra anglosajona una aristocracia legalmente definida y hereditaria. Así, esta segunda ola de invasiones, a la vez que producía por doquier una aristocracia germánica dotada de fincas más extensas que nunca, pobló también el campo con duraderas comunidades aldeanas y con núcleos de pequeñas propiedades campesinas. Al mismo tiempo, también surtió con frecuencia a la esclavitud agrícola de prisioneros de guerra de la época. Sin embargo, todavía no pudo organizar estos dispares elementos de la economía rural de la Edad Media con un nuevo y coherente modo de producción. Políticamente, la segunda oleada de invasiones marcó a presagio el fin de las administraciones y los derechos feudalistas con la desaparición del legado jurídico romano. Los lombardos no hicieron nada para repetir en Italia el paralelismo ostrógodo, sin que refundieron el sistema civil,
sino que refundieron el sistema civil y jurídico del país en las legiones que habían ocupado, promulgando un nuevo código legal basado en las normas tradicionales germánicas, pero redactado en latín, que muy pronto predominó sobre el derecho romano. Los reyes merovingios, conservaron un doble sistema legal, pero con la creciente anarquía de su reinado. Los recuerdos y las normas latinas se desvanecieron progresivamente. El derecho germánico pasó a ser gradualmente el dominante al derecho germánico. El derecho germánico pasó a ser gradualmente el dominante, mientras los impuestos sobre la tierra heredados de Roma se derrumbaron ante la resistencia de la población y de la Iglesia a una fiscalidad que ya no correspondía a un servicio público ni a un Estado centralizado. La recaudación de impuestos desapareció progresivamente de los reinos francos. En Inglaterra, el derecho y la administración romanos ya habían desaparecido casi por completo antes de la llegada de los anglosajones, de tal forma que nunca se planteó este problema. Incluso en España visigoda, el único estado bárbaro cuyos orígenes se remontaban a la primera oleada de invasiones, el derecho y la administración dualista llegaron a su fin en los últimos años del siglo VII, cuando la monarquía de Toledo abolió definitivamente el legado romano y sometió a toda la población de un sistema godo modificado. Por otra parte, y a inversa, el separatismo religioso germánico comenzó a desaparecer. Los francos adoptaron directamente el catolicismo con el bautismo de Clodoveo en los últimos años del siglo V, después de su victoria sobre los alemanes. Los anglosajones fueron convertidos gradualmente del paganismo en el siglo VII por las misiones romanas. Los visigodos abandonaron en España su arrianismo con la conversión de Recaredo en el 587. El reino lombardo aceptó el catolicismo en el año 653. Para Pausú, con estos cambios se produjo un constante intercambio matrimonial y un proceso de asimilación de las dos clases terratenientes, la romana y la germana. Allí donde coexistían, este proceso fue más limitado en Italia por el exclusivismo lombardo y el revanchismo bizantino, que impidieron entre ambos la pacificación duradera de la península. Por otra parte, su conflicto echó las bases de la división secular entre norte y sur en épocas posteriores. Pero en la Galia avanzó ininterrumpidamente bajo el dominio merovingio. A comienzos del siglo VII estaba sustancialmente terminado con la consolidación de una sola aristocracia rural, cuyo carácter no era ya senatorial ni de séquito. La mezcla similar de las ramas romanas y germánicas en la Iglesia exigió mucho más tiempo. Prácticamente todos los obispos de la Galia continuaron siendo romanos durante la mayor parte del siglo VI, y en la jerarquía eclesiástica la fusión étnica completa no tuvo lugar hasta el siglo VIII. La superposición de meras adaptaciones dualistas a las formas imperiales romanas no produjo, sin embargo, una nueva fórmula política, sólida y permanente a finales de la Edad Media. En todo caso, el abandono de las tradiciones avanzadas de la antigüedad clásica condujo a una regresión en el grado de complejidad y de eficacia de los estados sucesores, agravadas por la consecuencia de la expansión islámica en el Mediterráneo. A partir del principio del siglo VII, que paralizó el comercio y bloqueó la Europa occidental en un aislamiento rural, es posible que las mejoras climáticas del siglo VII, que en Europa se plasmaron en un ciclo de tiempo algo más cálido y seco, y el aumento en el crecimiento demográfico financiaran a la economía rural. Pero en la confusión política de la época, poco se puede apreciar el influjo de esos progresos. Las monedas de oro desaparecieron después del año 650, a consecuencia tanto de los endémicos de déficits comerciales con el oriente bizantino como de las conquistas árabes. La monarquía merovingia se mostró incapaz de mantener el control de la acuñación de moneda, que se degradó y dispersó paulatinamente. En la Galia, los impuestos públicos cayeron con el olvido, la diplomacia se entumeció y se hizo más limitada, la administración se embotó y se redujo. Los estados lombardos de Italia, divididos y debilitados por los enclaves bizantinos, permanecieron siempre primitivos y a la defensiva. En estas condiciones es lógico que la realización positiva más importante de los estados bárbaros fuera quizá la misma conquista de Germania, llevada a cabo en el siglo VI por las campañas merovingias hasta el río Weser. Estas adquisiciones integraron por primera vez a las tierras de las que procedían las inmigraciones en el mismo universo político que las antiguas provincias imperiales y en consecuencia unificaron en un solo orden territorial.
y cultural, las dos zonas cuyo conflicto inicial había dado origen a la Edad Oscura. El descenso de los niveles institucionales de las civilizaciones urbanas en la Galia Franca acompañaron y permitieron su elevación relativa en la Germania bárbara y alemana. Sin embargo, incluso en este campo, la administración merovingia fue singularmente tosca y pobre. Los condes enviados a gobernar más allá del Rin no introdujeron ni la escritura, ni la moneda, ni el cristianismo. En sus estructuras económicas, sociales y políticas, Europa occidental había dejado atrás el precario dualismo de las primeras décadas que siguieron a la antigüedad. Había tenido lugar, entre tanto, un áspero proceso de mezcolanza, pero los resultados todavía eran informes y heteróclitos. Ni la simple juxtaposición ni una tosca mezcla podían dar origen a un nuevo modo de producción general, capaz de salir del callejón sin salida de la esclavitud y el colonato, y coler un nuevo orden social internamente coherente. En otras palabras, únicamente una auténtica síntesis podía conseguir esto. Solo unas pocas señales premonitorias anunciaban la llegada a esa meta final. La más llamativa fue la aparición evidente ya en el siglo VI de sistemas antroponímicos y toponímicos completamente nuevos, que combinaban elementos lingüísticos germánicos y romanos en unidades organizadas extrañas a ambos. En las tierras fronterizas, situadas entre la Galia y Germania, la lengua hablaba lejos de seguir siempre a los cambios materiales, puede en ocasiones anticiparse a ellos. Hacia la síntesis. La síntesis histórica que finalmente tuvo lugar fue, por supuesto, el feudalismo. El término exacto, síntesis, es de Marx, junto con otros historiadores de su tiempo. La colisión catastrófica de dos modos anteriores de producción, primitivo y antiguo, en disolución produjo finalmente el orden feudal que se extendió por toda la Europa medieval. Fue que el feudalismo occidental fue el resultado específico de una fusión de los legados romanos y germánicos. Era ya evidente para los pensadores del Renacimiento, cuando por primera vez se puso a debate a su génesis. La controversia moderna sobre esta cuestión se remonta esencialmente a Montesquieu, que en la Ilustración afirmó que los orígenes del feudalismo eran germánicos. Desde entonces el problema de las proporciones exactas de la mezcla de los elementos romano-germánicos que finalmente generó el feudalismo ha suscitado las pasiones de los sucesivos historiadores nacionalistas, e incluso el mismo timbre del final de la antigüedad se ha alterado frecuentemente de acuerdo con el patriotismo del cronista. Para Dobbs, que escribía en Austria después de la Primera Guerra Mundial, el colapso del Imperio Romano fue la mera culminación de los siglos de absorción pacífica por los pueblos germánicos y fue vivido por los habitantes de Occidente como una tranquila liberación. El mundo romano fue conquistado gradualmente desde dentro por los germanos, que habían penetrado en él pacíficamente durante siglos y habían asimilado su cultura e incluso asumido frecuentemente su administración, de tal forma que la remoción de su dominio político fue simplemente la consecuencia final de un largo proceso de cambio, como la rectificación de la nomenclatura de una empresa cuyo viejo nombre ha dejado de corresponder desde hace tiempo a los verdaderos directores de la firma. Los germanos no fueron enemigos que destrozaron o aniquilaron la cultura romana, sino que por el contrario la conservaron y la desarrollaron. Para Lot, que escribía en Francia aproximadamente en la misma época, el fin de la antigüedad fue un desastre inimaginable, el holocausto de la civilización. El derecho germánico fue responsable de la perpetua, desbocada y frenética violencia y de la inseguridad en la propiedad de la época siguiente, cuya espantosa corrupción la convirtió en un periodo de historias verdaderamente desventurado. En Inglaterra, donde no hubo confrontación sino una simple cesura entre los órdenes romanos y germánicos, la controversia se desplazó hacia la inversa invasión de la conquista normanda, y Freeman y Round polemizaron sucesivamente sobre los méritos relativos de las contribuciones anglosajonas o latinas del feudalismo local. Los rescoldos de estas disputas todavía están candentes hoy y los historiadores soviéticos tuvieron duros intercambios sobre ellos en una reciente conferencia celebrada en Rusia. Naturalmente, la mezcla exacta de los antiguos elementos romanos o germánicos en el modo de producción feudal puro como tal tiene en realidad mucha menos importancia que su respectiva distribución en las diversas formaciones sociales que aparecieron en la Europa medieval. En otras palabras, lo que se necesita, como veremos más adelante, no es tanto como una simple genealogía
como una tipología del feudalismo europeo. El origen primigenio de las instituciones específicamente feudales parece a menudo inextricable, dada la antigüedad de las fuentes y el paralelismo de la evolución de los dos sistemas sociales antecedentes. Así el vasallaje puede haber tenido sus raíces fundamentales tanto como el comitatus germánico como en la clientela galorromana. Dos formas de séquito aristocrático que existieron en ambos lados del Rin mucho antes del fin del imperio y contribuyeron indudablemente a la aparición definitiva del sistema vasallático. El beneficio con el que finalmente se fundió para formar el feudo puede remontarse igualmente a las prácticas eclesiásticas romano-tardías y a los repartos tribales de tierra de los germanos. El señorío, por su parte, procede ciertamente del fundus o villa galorromana, que no tiene ningún equivalente bárbaro porque son grandes fincas autosuficientes, cultivadas por campesinos dependientes o coloni, que entregan a su señor terrateniente productos en especies, en lo que es un obvio presagio de una economía señorial. Por el contrario, los enclaves comunales de la aldea medieval fueron básicamente una herencia germánica, vestigio de los primeros sistemas rurales forestales después de la evolución general del campesinado bárbaro, desde la tendencia a los reales a las dependientes. La servidumbre descendiente probablemente del estatuto clásico del colonus y en la lenta degradación de los campesinos germanos libres por la encomendación casi coercitiva de los guerreros de los clanes. El sistema legal y constitucional que se desarrolló durante la Edad Media fue igualmente híbrido. Una justicia de carácter popular y una tradición de obligaciones formalmente recíprocas entre dominantes y dominados dentro de una comunidad tribal común dejaron una profunda huella en las estructuras jurídicas del feudalismo, incluso allí donde los tribunales populares no sobrevivieron como en Francia. El sistema de estados que más tarde apareció dentro de las monarquías feudales debía mucho, en especial a esta última. Por otra parte, el legado romano de un derecho codificado y estricto tuvo también una importancia capital para la específica síntesis jurídica de la Edad Media. Mientras que la herencia conciliar de la Iglesia cristiana clásica fue sin duda alguna fundamental para el desarrollo del sistema de estados. En la cumbre del sistema político medieval, la institución de la monarquía feudal representó inicialmente una cambiante amalgama entre el jefe guerrero germánico semieléctico y con rudimentarias funciones seculares y el soberano imperial romano, autócrata, sagrado de poderes y responsabilidades ilimitados. Tras el colapso y la confusión de la Edad Oscura, el complejo infra y supraestructural que habría de construir la estructura general de una totalidad feudal en Europa tenía, pues, un doble origen. Una sola institución, sin embargo, abarcó todo el periodo de transición de la antigüedad a la Edad Media, en una esencial continuidad, la Iglesia cristiana. La Iglesia fue desde luego el principal y frágil acueducto a través del cual las reservas culturales del mundo clásico pasaron al nuevo universo de la Europa feudal, cuya cultura se había hecho clerical. La Iglesia, extraño objeto histórico por excelencia, cuya peculiar temporalidad nunca ha coincidido con la de una simple secuencia de un sistema económico o político a otro, sino que se ha superpuesto y sobrevivido a muchos en un ritmo propio, nunca ha recibido un tratamiento teórico en el marco del materialismo histórico. Aquí no podemos hacer nada para remediar esta laguna, pero son precisos algunos breves comentarios sobre la importancia de su papel en la transición de la antigüedad al feudalismo, ya que alternativamente se ha exagerado o descuidado en buena parte de los estudios históricos de esta época. En la antigüedad tardía, la Iglesia cristiana contribuyó indudablemente, como ya hemos visto, al debilitamiento de la capacidad de resistencia del sistema imperial romano, y lo hizo, no por sus doctrinas demoralizantes o por sus valores extramundanos, como creían los historiadores de la Ilustración, sino por su enorme volumen mundano. En efecto, el vasto aparato clerical que engendró en el imperio tardío fue una de las principales razones del excesivo peso parasitario que agotó a la segunda y superpuesta burocracia, se sumó a la ya opresiva carga del Estado secular. En el siglo VI, los obispos y el clero de lo que quedaba del imperio eran mucho más numerosos que los funcionarios y agentes administrativos del Estado, y recibían sueldos considerablemente más altos. La carga intolerable de este pesadísimo edificio fue un determinante fundamental del colapso del imperio. La límpida tesis de Gibbon de que el cristianismo fue una de las causas fundamentales de la caída del imperio romano, resumen expresivo del idealismo de la Ilustración, permite así una actual reformulación materialista.
Con todo, esa misma iglesia fue también el ámbito movedizo de los primeros síntomas de la liberación de la técnica y la cultura de los límites de un mundo construido sobre la esclavitud. Las extraordinarias realizaciones de la civilización grecorromana fueron propiedad de un pequeño estrato dirigente enteramente divorciado de la producción. El trabajo manual estaba identificado con la servidumbre y ipso era degradante. Económicamente, el modo de producción esclavista condujo a una parálisis técnica. En su marco no existía ningún impulso para introducir mejoras que ahorraran trabajo. Como ya hemos visto, la tecnología alejandrina persistió en conjunto durante todo el Imperio Romano. Se produjeron pocos inventos importantes y ninguno de ellos fue ampliamente aplicado. Por otra parte, la esclavitud hacía culturalmente posible la elusiva armonía entre el hombre y el universo natural que caracterizó el arte a la filosofía de la mayor parte de la antigüedad clásica. La extensión no cuestionada del trabajo fue una de las condiciones que posibilitaron su serena ausencia de tensión con la naturaleza. El trabajo de transformación material e incluso su supervisión fue un ámbito sustancialmente excluido de su esfera. Con todo, la grandeza del legado intelectual y cultural del Imperio Romano no solo se acompañó de un inmovilismo técnico, sino que, por sus mismas condiciones, estuvo limitada al estrato más reducido de las clases dirigentes de la metrópoli y las provincias. El índice más elocuente de su limitación vertical fue el hecho de que la gran masa de la población residente en el imperio pagano no sabía latín. La lengua del gobierno y de las misivas era el monopolio de una pequeña élite. La ascensión de la Iglesia cristiana supuso por primera vez una subversión y transformación de este modelo, porque el cristianismo rompió la unión entre el hombre y la naturaleza, el espíritu y el mundo de la carne, dando la vuelta potencialmente a las relaciones entre ambas en dos direcciones opuestas y atormentadas: el ascetismo y el activismo. De forma inmediata, la victoria de la Iglesia en el Imperio tardío no hizo nada para cambiar las actitudes tradicionales hacia la tecnología o la esclavitud. Ambrosio de Milán expresó la nueva opinión oficial cuando condenó como impías incluso las ciencias puramente teóricas de la astronomía y la geometría. No conocemos los secretos del emperador y sin embargo pretendemos conocer los de Dios. Igualmente los padres de la Iglesia, desde Pablo hasta Jerónimo, aceptaron unánimemente la esclavitud, limitándose a aconsejar a los esclavos que fueran obedientes con sus amos y a estos que fueran justos con sus esclavos. Después de todo, la verdadera libertad no podía encontrarse en este mundo. En la práctica, la Iglesia de estos siglos fue con frecuencia una gran propietaria institucional de esclavos, y sus obispos pudieron ejercer en ocasiones sus derechos legales sobre su propiedad fugitiva con algo más que un ordinario celo punitivo. Sin embargo, en los márgenes del específico aparato eclesiástico, el desarrollo del monarquismo apuntaba en una diferente y posible dirección. El campesinado egipcio poseía una tradición de reiteradas ermitas solitarias y desiertas, o anachoresis, como forma de protesta contra la recaudación de impuestos y otros males sociales. A finales del siglo III después de Cristo, Antonio transformó esa tradición en su anacoretismo ascético y religioso. A principios del siglo IV, Pacomio la desarrolló hacia un cenobitismo comunal en las zonas cultivadas a orilla del Nilo, donde se impuso el trabajo agrícola y el estudio tanto como la operación y el ayuno. Finalmente, en la década del 370, Basilio ligó por primera vez el ascetismo, el trabajo manual y la instrucción intelectual en una regla monástica coherente. Sin embargo, y aunque esta evolución pueda considerarse retrospectivamente como uno de los primeros signos de un lento y profundo cambio de las actitudes sociales hacia el trabajo, la expansión del monarquismo en el tardío Imperio Romano probablemente se limitó a agravar el parasitismo económico de la Iglesia al alejar de la producción a un mayor volumen de mano de obra. Posteriormente, tampoco desempeñó un papel especialmente tónico en la economía bizantina. Desde el monarquismo oriental se hizo muy pronto, en el mejor de los casos, meramente contemplativo y en el peor ocioso y oscurantista. Por otra parte, trasplantando a Occidente y reformulando por Benito de Nurcia durante las sombrías profundidades del siglo VI, los principios monásticos se mostraron desde la tardía Edad Oscura organizativamente eficaz e ideológicamente influyentes, porque en las órdenes monásticas de Occidente el trabajo intelectual y manual quedaron provisionalmente unidos al servicio de Dios.
Las faenas agrícolas adquirieron la dignidad de la adoración divina y fueron realizadas por monjes instruidos. Laborare et orare. Con ello caía indudablemente una de las barreras culturales para el descubrimiento y el progreso tecnológico. Sería un error atribuir este cambio a algún poder autosuficiente en el seno de la Iglesia. El diferente rumbo de los acontecimientos en el este y el oeste debía ser por sí solo suficiente para poner de manifiesto que fue el complejo total de relaciones sociales, y no la específica institución religiosa, lo que en última instancia asignó las funciones económicas y culturales del monaquismo. Su carrera productiva solo pudo comenzar cuando la desintegración de la esclavitud clásica hubo liberado los elementos de una dinámica diferente que habría de culminar con la formación del feudalismo. Más que el rigorismo, lo sorprendente es la ductilidad de la Iglesia en esta difícil transición. Al mismo tiempo, sin embargo, la Iglesia fue sin duda alguna directamente responsable de otra enorme y silenciosa transformación en los últimos siglos del Imperio. La misma vulgarización y corrupción de la cultura clásica que Gibbon habría de denunciar fue en realidad parte de un gigantesco proceso de asimilación y adaptación a una población más amplia que habría de arruinarla y simultáneamente rescatarla en medio del colapso de su tradicional infraestructura. La más sorprendente manifestación de esta transmisión fue una vez más el idioma. Hasta el siglo III, los campesinos de la Galia o España habían hablado sus propias lenguas celtas, impermeables a la cultura de la clase dirigente clásica. En esta época, una conquista germánica de esas provincias habría tenido consecuencias incalculables para la posterior historia de Europa. Sin embargo, con la cristianización del imperio, los obispos y el clero de las provincias occidentales, al emprender la conversión de las masas de la población rural, latinanizaron para siempre su lengua en el transcurso de los siglos IV y V. Las lenguas romances fueron el resultado final de esta popularización, uno de los esenciales vínculos sociales de continuidad entre la antigüedad y la Edad Media. Para hacer evidentes las consecuencias de una conquista germánica de estas provincias occidentales en una previa latinización, solo hay que considerar la trascendental importancia de esta hazaña. Esta realización fundamental de la primera Iglesia indica su verdadero lugar y función en la transición hacia el feudalismo. Su eficacia autónoma no hay que encontrarla en el ámbito de las relaciones económicas o de las estructuras sociales, donde a veces se ha buscado equivocadamente, sino en toda la limitación y la inmensidad de la esfera cultural situada por encima de aquellas. La civilización de la antigua clásica se definía por el desarrollo de unas superestructuras de una sofisticación y complejidad sin igual, situadas sobre unas infraestructuras materiales de una tosquedad y simplicidad relativamente invariantes. En el mundo grecorromano siempre existió una dramática desproporción entre la bóveda del cielo intelectual y político y la estrechez del suelo económico. Cuando llegó su colapso final, nada era menos obvio que el hecho de que su legado superestructural, ahora inmensamente distante de las inmediatas realidades sociales, habría de sobrevivirle por muy suavizada que fuera su forma. Para ello era necesaria una vasija específica, suficientemente alejada de las instituciones clásicas de la antigüedad, y, sin embargo, moldeada en su seno y por tanto capaz de librarse de la hecatombe general para transmitir los misteriosos mensajes del pasado a un futuro menos avanzado. La Iglesia cumplió objetivamente esa función. En determinados aspectos fundamentales, la civilización superestructural de la antigüedad fue superior a la del feudalismo durante un milenio. Esto es, hasta la época que habría de llamarse conscientemente a sí misma su renacimiento, para poner de manifiesto la regresión intermedia, la condición de su poder diferido a través de los siglos caóticos y primitivos de la Edad Oscura. Fue la duración de la Iglesia. Ninguna otra transición dinámica de un modo de producción a otro revela la misma difusión en el desarrollo superestructural. Ninguna otra contiene tampoco una institución de tanta envergadura. La Iglesia fue, pues, el puente indispensable entre dos épocas en una transición catastrófica, y no acumulativa, entre dos modos de producción cuya estructura divergió necesariamente in toto a la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Significativamente, la Iglesia fue el menor oficial del primer intento sistemático para renovar el imperio en Occidente, la monarquía carolingia. Con el Estado carolingio comienza la historia del feudalismo propiamente dicho, porque este enorme esfuerzo ideológico y administrativo para recrear el sistema imperial del viejo mundo, gracias a una típica inversión contenida y encubierta a la involuntaria colocación de los cimientos del nuevo, en la era carolingia fue cuando se dieron los pasos decisivos para la formación del feudalismo.
La imponente expansión de la nueva dinastía franca dio, sin embargo, pocas señales inmediatas de su legado final a Europa. Su tema claramente dominante fue la unificación política y militar de Occidente. La victoria de Carlos Martel en Poitiers frente a los árabes en el año 753 detuvo el avance del Islam, que acababa de absorber el estado visigodo en España. Después, en 30 veloces años, Carlomagno anexionó la Italia lombarda, conquistó Sajonia y Frisia e incorporó Cataluña. Así se convirtió en el único soberano del continente cristiano fuera de la frontera de Bizancio, con la excepción del inaccesible litoral asturiano. En el año 800, Carlomagno asumió el título de emperador de Occidente, inexistente desde hacía mucho tiempo. La expansión carolingia no fue un mero engrandecimiento territorial. Sus pretensiones imperiales respondían a una verdadera revitalización administrativa y cultural dentro de la frontera del occidente continental. El sistema monetario se reformó y estandarizó y se volvió a recuperar el control central sobre la acuñación de monedas. En estrecha coordinación con la Iglesia, la monarquía carolingia patrocinó una renovación de la literatura, la filosofía y la educación. Se enviaron misiones religiosas a las tierras paganas situadas fuera del imperio. La extensa y nueva zona fronteriza de Alemania, ampliada por el sometimiento de las tribus sajonias, fue cuidadosamente atendida por primera vez y sistemáticamente convertida al cristianismo, programa facilitado por el desplazamiento de la corte carolingia hacia el este, a Aquisgrán, situada a mitad del camino entre Loria y Elba. Además, se tejió una red administrativa muy elaborada y centralizada sobre todas las tierras que se extienden desde Cataluña a Schleswig y desde Normandía a Estiria. Su unidad básica fue el condado, derivado de la antigua civitatis romana. Los nobles y de confianza eran nombrados condes con poderes militares y judiciales para gobernar esas regiones en una clara y firme delegación de la autoridad pública, revocable por el emperador. Quizá hubo en todo el imperio entre 250 y 350 de estos dignatarios a quien no se pagaba un salario, sino que recibían una parte proporcional de la renta local, de la monarquía y las concesiones territoriales en el condado. Las carreras condales no estaban limitadas a un solo distrito. Un noble competente podía ser transferido sucesivamente a distintas regiones, aunque en la práctica no eran frecuentemente las revocaciones ni los traslados de condado. Los lazos intermatrimoniales y las migraciones de las familias terratenientes de las diversas regiones del imperio crearon cierta base social para una aristocracia supraétnica, imbuida de ideología imperial. Al mismo tiempo, a este sistema regional de condados se superpuso un grupo central más reducido de magnates clericales y seculares procedentes en su mayoría de Lorena y Alsacia, que a menudo estaba más cerca del séquito personal del propio emperador. De este grupo salían los missi dominici, reserva móvil de agentes imperiales directos enviados en calidad de plenipotenciarios para enfrentarse a los problemas especialmente duros y difíciles de las provincias remotas. Los missis se convirtieron en una institución regular del gobierno de Carlomagno a partir del año 802, enviados normalmente en parejas. Progresivamente se reclutaron de entre los obispos y abades, para aislarlos de las presiones locales que pudieran ejercer sobre sus misiones. Ellos eran quienes aseguraban en principio la efectiva integración de la extensa red condal. Cada vez se utilizaron más los documentos escritos, en un esfuerzo para mejorar las tradiciones del analfabetismo sin adornos heredados de los merovingios. Pero en las prácticas había muchas rupturas y demoras en esta maquinaria, cuyo funcionamiento siempre fue extremadamente lento y molesto, a falta de una seria burocracia palatina que promocionara la integración impersonal del sistema. Con todo, y dadas las condiciones de la época, el alcance y la magnitud de los ideales administrativos carolingios constituyeron un logro formidable. Pero las verdaderas y prometedoras innovaciones de la época estaban en otra parte. Esto es, en la gradual aparición de las instituciones fundamentales del feudalismo por debajo del aparato de gobierno imperial. La Galia merovingia ya había conocido el juramento de fidelidad personal al monarca reinante y la concesión de tierras reales a los servidores nobles. Pero estos dos hechos nunca se combinaron en un solo e importante sistema. Los soberanos merovingios distribuyeron normalmente las tierras directamente a sus seguidores leales, tomando el término eclesiástico beneficium,
para designar estas concesiones. Más tarde, muchas de las tierras distribuidas de esta forma fueron confiscadas en la iglesia por el linaje de los Arnulfos, con objeto de reunir nuevos soldados para sus ejércitos, mientras la iglesia era compensada por Pipino III con la introducción de los diezmos, que en adelante constituyeron la única aproximación a un impuesto general en el reino franco. Pero fue la época de Carlomagno la que anunció el conocimiento de la síntesis fundamental entre las donaciones de tierra y los vínculos de servicio. Durante el último periodo del siglo VIII, el vasallaje, homenaje personal y el beneficio, concesión de tierras, se fundieron lentamente en el transcurso del siglo IX. El beneficio se asimiló progresivamente a su vez al honor, cargo y jurisdicción públicos. Las concesiones de tierra por los soberanos dejaron de ser simples regalos para convertirse en tenencias condicionadas, disfrutadas a cambio de servicios dados bajo juramento, y los cargos administrativos más bajos tendieron a aproximarse legalmente a ellas. Una clase social de voci dominici, vasallos directos del emperador, que recibían su beneficio del propio Carlomagno. Se desarrolló ahora en el campo formando una clase terrateniente local entremezclada con las autoridades condales del imperio. Estos vasis reales fueron quienes constituyeron el núcleo del ejército carolingio, llamado año tras año para prestar sus servicios en las continuas campañas extranjeras del Carlomagno. Pero el sistema se extendió mucho más allá de la directa lealtad del emperador. Otros vasallos eran titulares de beneficios de príncipes que, a su vez, eran vasallos del supremo soberano. Al mismo tiempo, las inmunidades legales inicialmente específicas de la Iglesia, extensiones jurídicas de los perjudiciales códigos germánicos concedidas a principios de la Edad Oscura, comenzaron a extenderse a los guerreros seculares. A partir de entonces, los vasallos dotados de estas inmunidades estaban a salvo de la interferencia de los condes en sus propiedades. El resultado final de esta evolución convergente fue la aparición del feudo, como concesión delegada de tierras investidas con poderes jurídicos y políticos a cambio del servicio militar. Aproximadamente en la misma época, el desarrollo militar de una caballería fuertemente armada contribuyó a la consolidación del nuevo vínculo institucional. Aunque no fue directamente responsable de su aparición, tuvo que pasar un siglo para que el pleno sistema de feudo se moldeara y echara raíces en Occidente, pero su primer e inconfundible núcleo ya era visible bajo Carlomagno. Mientras tanto, las continuas guerras del reinado tendieron a degradar progresivamente la situación de la mayoría de la población rural. Las condiciones del campesinado libre y el guerrero de las sociedades germánicas tradicional habían sido los desplazamientos en el cultivo de tierras y un tipo de guerra local y estacional. Cuando los asentamientos agrícolas se estabilizaron y las campañas militares se hicieron más amplias y prolongadas, la base material de la unidad social entre la guerra y el cultivo se quebró inevitablemente. La guerra se convirtió en la lejana prerrogativa de una nobleza montada, mientras que un campesinado sedentario trabajaba en casa para mantener un ritmo permanente de cultivo, desarmado y cargado con la provisión de suministro para los ejércitos reales. El resultado fue un deterioro general en la posición de la masa de población agraria, y así también fue en este periodo cuando tomó forma la característica unidad feudal de producción cultivada por un campesinado dependiente. En la práctica, el imperio carolingio fue una zona territorial cerrada con un comercio exterior insignificante, a pesar de sus fronteras de los mares mediterráneos y del norte. Y con esa escasa circulación monetaria, sus respuestas económicas al aislamiento fue el desarrollo de un sistema señorial. La villa del reinado de Carlomagno ya anticipaba la estructura del señorío del comienzo de la Edad Media, esto es, una gran finca autárquica compuesta por las tierras del señor y una multitud de pequeñas parceladas de los campesinos. La extensión de estos dominios nobiliarios o clericales era con frecuencia muy considerables, de 800 a 1600 hectáreas. Debido a los primitivos métodos de cultivo, el rendimiento agrario era muy bajo e incluso la proporción 1:1 no era en absoluto desconocida. La específica reserva señorial, el mansus indominatacatus, podía abarcar quizá hasta un cuarto de toda la extensión. El resto era cultivado normalmente por los servi o municipia asentados en pequeños mansos. Estos siervos constituían la gran masa de la mano de obra rural dependiente y aunque su denominación legal era todavía la de la palabra romana equivalente a esclavo, su condición estaba realmente más cerca a la del futuro siervo medieval, cambio que quedó registrado por un desplazamiento semántico en el uso del término servus en el siglo VIII. El ergastulum ya había desaparecido.
Los mancipia carolingios eran generalmente familias campesinas adscritas a la tierra y obligadas a entregas en especies y a la prestación de trabajo personal a sus señores, exacciones que de hecho eran probablemente superiores a los de los antiguos colonos galo-romanos. Las grandes fincas carolingias podían contener también campesinos arrendatarios libres, en los manses ingenuiles, obligados a entregas y prestaciones pero sin una dependencia servil. Pero estos eran mucho menos comunes. Los más frecuentes eran los mancipia, fuesen completamente para el trabajo de la tierra del Señor como trabajadores asalariados y con verdaderos esclavos, que en modo alguno habían desaparecido todavía. Dada la ambigua terminología de la época, es imposible fijar con alguna exactitud el volumen de la verdadera mano de obra esclava en la Europa carolingia, pero se ha calculado entre un 10 y un 20% de la población rural. El sistema de villades no significa naturalmente que la propiedad de la tierra se hubiera hecho exclusivamente aristocrática. Todas las grandes extensiones de los dominios señoriales todavía subsistían pequeñas parcelas alodiales, poseídas y cultivadas por campesinos libres, pagenses o mediocres. Su cantidad relativa todavía no había sido determinada, aunque está claro que en los primeros años de Carlomagno una parte apreciable de la población campesina se situaba por encima de la condición de servidumbre, pero a partir de entonces las relaciones rurales básicas de producción de una nueva era se implantaron de forma progresiva. A la muerte de Carlomagno, las instituciones fundamentales del feudalismo ya estaban presentes bajo la bóveda de un imperio pseudo-romano centralizado. De hecho, muy pronto se hizo evidente que la rápida expansión de beneficios y su creciente condición hereditaria tendía a socavar el pesado aparato de estados carolingios, cuyo ambicioso crecimiento nunca había correspondido a su verdadera capacidad de integración administrativa, debido al nivel extremadamente bajo de las fuerzas productivas en los siglos VIII y IX. La unidad interna del imperio se hundió muy pronto entre las guerras civiles dinásticas y la creciente regionalización de las clases de los magnates que antes lo habían mantenido unido. A esto siguió una precaria división tripartita de Occidente. Los salvajes e inesperados ataques exteriores, procedentes de todos los puntos cardinales, por mar y tierra, realizados por los invasores vikingos, sarracenos y magiares, pulverizaron entonces todo el sistema imperial de gobierno condal que todavía quedaba en pie. No había ningún ejército o armada permanente que pudiera resistir esos asaltos. La caballería franca era lenta y torpe de movimientos. La flor innata ideológica de la aristocracia carolingia había perecido en las guerras civiles. La estructura política centralizada que Carlomagno había legado se derrumbó. En el año 850, prácticamente todos los beneficios eran hereditarios en todas partes. En el 870 ya se habían desvanecido los últimos missi dominici. En la década de 880, los vasi dominici habían derivado en potentados locales. En la de 890, los condes se habían convertido realmente en señores regionales hereditarios. En las últimas décadas del siglo IX, a medida que las bandas vikingas y magiares asolaban la tierra de la Europa occidental, fue cuando comenzó a utilizarse por primera vez el término feudum, la verdadera palabra medieval para designar el feudo. También fue entonces cuando especialmente el campo de Francia se vio surcado de castillos y fortificaciones privados, erigidos por señores rurales sin ninguna autoridad imperial, con objeto de resistir los nuevos ataques bárbaros y afincar su poderío local. Para la población rural, este nuevo paisaje lleno de castillos era tanto una protección como una prisión. El campesinado, que ya había caído en una creciente subjeción durante los últimos años del gobierno de Carlomagno, defeccionistas y desgarrados por la guerra, fue ahora definitivamente arrojado a una condición de servidumbre generalizada. El afincamiento de los condes y terratenientes locales en las provincias por medio del naciente sistema de feudos y la consolidación de sus dominios y de sus señoríos sobre el acampesinado serían los cimientos del feudalismo que lentamente se solidificó por toda Europa en los 2 siglos siguientes.